La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Víctor Ito Bisonó, diputado al Congreso, ex reformista, apoya la candidatura de Luis Abinader. Buenos días, Ito, como siempre es un placer. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días, Jacqueline, y a todos los amigos televidentes. Hola. Bueno, nos tienen en sintonía. Buenos días, Ito, un placer saludarte y que esté con nosotros. Gracias, el placer es mío en la oportunidad de estar nueva vez con ustedes. Ito, ¿cómo te has sentido en el tránsito? Porque tú eres un reformista desde que yo te conocí un niño, porque yo te conocí un niño, cuando tú ibas así Pellerano y yo era empleado de Orlando Asa y de Rafaelito Pellerano. Bueno, tú eres reformista por genética. Lamentablemente tú no cabías en ese partido y diste un paso interesante que fue apoyar la candidatura de Luis Abinader. ¿Cómo ha sido el tránsito? ¿Cómo te has sentido? Fíjense, lo primero es que usted lo ha dicho, nací en una casa que no tenía vinculación ninguna con el Partido Reformista. Incluso tío Orlando, con quien usted siempre de una manera muy amable lo recordamos, y cariñosa, era secretario técnico en los 80 sí. Corto, ¿verdad? Con el gobierno del PRD. Mi mamá, directora del Teatro Nacional, y mi papá de Patrimonio Cultural. Y con una relación cuasi familiar con muchos funcionarios de diferentes gobiernos del PRD, se puede decir. Y desde antes, la gente la historia no se conoce. Mi papá tiene 2 años de fallecido, pero mi papá fue un dirigente connotado de la izquierda amarilla europea cuando estudiaban en Italia. Incluso don Fidelio de Pradel, con mucho cariño, me recuerda cada cierto tiempo en el Congreso que mi papá fue que lo indujo a participar en la izquierda a la que él pertenece todavía hoy día. Cuando yo ingreso al Partido Reformista lo hago más que nada por algunos valores que me motivaron, social cristiano yo diría principalmente, en vista luego que me llamaba la atención la inversión en el deporte, en el medio ambiente, en las infraestructuras, y lo que alcanzaba yo a ver. Y luego la formación a través del partido COPEI y de la Red Social Cristiana con la Konrad Adenauer, con un instituto que dirigía Nicolás Almanza. Ha pasado el tiempo, yo presido un centro de análisis de políticas públicas con carácter iberoamericano, soy presidente del Parlamento de Acción Global, 147 parlamentos en el mundo, y miro la política de manera global. Entiendo que en República Dominicana se cierra un ciclo que no es solamente por los partidos políticos, sino también social, económico y muchas cosas más. Y hace rato 3 años y pico, que entendí que había agotado y que ya no había manera de relanzar esa institución con la que tuve muchísimos buenos momentos de experiencias menos alegres, pero que bueno, tuve un trayecto de 30 y pico de años. Y traté de formar una propuesta que hoy me siento contento de que se ve que si hubiese habido una propuesta diferente, hubiese tenido un espacio. No se pudo porque los partidos seguían siendo lo mismo, la ley de partidos políticos tuvo muy poco tiempo para implementarse, y bueno, si yo no soy candidato, el país sigue. Y mi llamado a que se integrara todo el mundo, también lo tengo que asumir para mí. Y hoy la integración, hay 3 opciones que están marcando. La opción del gobierno, y todo el mundo yo creo que está claro que quiere un cambio de la impunidad, un cambio para que las cosas administrativas sean más transparentes, un cambio para que no siga el endeudamiento, un cambio para que hayan propuestas, para que no haya más despidos porque está con una corriente incluso de su propio partido. No, la otra propuesta es parte de ese mismo partido de gobierno que apenas sale en pocos meses. Y bueno, y una propuesta más fresca de un joven como Luis Abinader que tiene sus ideas, hace un planteamiento, y el último planteamiento que hizo fue algo que, por ejemplo, le invito a que vean el periódico de ayer El País, lo que le ha dado resultado a Alemania, que la concertación entre diferentes grupos políticos y sociales para combatir temas que afectan
al país sin importar banderías políticas o religiosas o económicas. Luis hace esta propuesta para que nos reunamos todos con el liderazgo del gobierno, ¿verdad? Para ver cuál es la segunda ola más peligrosa, ingeniero, que usted la conoce, que es la economía, y la tercera, que es cuidar la democracia, porque ya hay cambios en fecha de elecciones y tienen que haber elecciones, y si llega la fecha de agosto, bueno, pues habrán temas que tratar, y en ese momento yo me integro a un apoyo a la candidatura de Luis Abinader y ya veremos lo que pasa, porque el país debe de seguir. Ito, ese apoyo a Luis Abinader, ¿es a Luis Abinader o tú pasas al Partido Revolucionario Moderno? ¿Y por qué Luis Abinader? ¿Es él realmente quien tú entiendes que en esa propuesta que ya el país conoce, que ciertos sectores la hicieron propia, como es la que tú has estado exhibiendo a través de las plataformas que tiene de comunicación con la gente, las redes sociales? ¿Es Luis Abinader el que responde a esos planteamientos de Ito Bisonó? Fíjate, lo primero es que siempre he dicho que no solamente debemos de exigir, sino también tenemos que cumplir con nuestro deber y participar. La Constitución de la República habla de elegir y ser elegido. Yo tengo que elegir a alguien, porque es el país que sigue. Entre las opciones que tenemos, la opción con la que yo creo que se puede relanzar el país y buscar un verdadero cambio, y le dije, aquello le llamo el cambio. Por ejemplo, nosotros estamos viendo unos grados de impunidad aquí con la corrupción que ya no se tolera más. Pero no le estoy hablando de Odebrecht, ni le estoy hablando de los tucanos. Le estoy hablando de la licitación en un periodo de pandemia que pasa de robo a ser criminales y sigue la misma impunidad. Le hablo de que, bueno, hay toque de queda para un sector que lo tiene que respetar, pero sin embargo, para que salgan a hacer campaña una compañía privada de un candidato en una provincia a medianoche con cualquier excusa, para eso no hay toque de queda. La gente está cansada de eso. Entonces hay una opción y esa opción está proponiendo consensos, está proponiendo alternativas diferentes, alternativas económicas, está saliendo y está dando el frente y está diciendo sus ideas, y ahí yo me encuentro con personas como Jochi Vicente, como Pedro Pérez, como el mismo Yayo San, o sea, caras con las que yo digo, bueno, aquí puede haber y va a haber, porque son dominicanos que entienden, y yo me he planteado las mismas ideas con ellos desde hace mucho tiempo, que las cosas pueden ser diferentes. Y estoy asumiendo mi responsabilidad, y la estoy asumiendo junto con un equipo para apoyar una candidatura, que fue lo mismo que hice con Carolina Mejía. El Distrito Nacional tiene que tener un alcalde, y entonces nosotros teníamos que apoyar a alguien. ¿A quién? Bueno, yo consideraba que ahí estaba la cara de la mujer, pero no por cuota, sino por darle la oportunidad a que dirigiera. ¿Con qué? Con el sentimiento de madre, con el sentimiento de hacer las cosas diferentes, de darle la cara a los barrios, a los callejones, porque es que hay que ir hoy, por ejemplo, en Cristo Rey, que me ha elegido 4 veces su representante, el Callejón de la Chancleta. El Callejón de la Chancleta son pequeños cuartos donde tienen agua en el callejón afuera. Nosotros mismos, una llavecita en cada sitio. Baños comunes, donde a las 5 de la tarde todavía esos pequeños cuartos con el techo de zinc, es como si fuera un horno y una entufa. Quédate en casa. Eso es muy sencillo, pero hay que saber a quién se lo están pidiendo. Y además de eso uno lo tiene que sentir. Y eso es con lo que uno nace, con el sentimiento de solidaridad. No solamente con un sentimiento político de querer aparecer en una primera página o querer tener una competencia o estar en una administración o competir y sentirse ganador si gana. No, tiene que tener el sentimiento y el compromiso de llevar alternativas. Y eso nos lleva a nosotros a participar, a no quedarnos sentados porque yo no me presente al Congreso, porque yo no sea el candidato a la presidencia, porque no tenga la seguridad de que vaya a tener la oportunidad de poner a trabajar a mis cuadros, a los que me siguen, a los que tienen tanto tiempo conmigo en la oposición. Yo creo que es un compromiso país y lo estoy asumiendo. Y tu Bisonó, tú mencionabas lo de un candidato que a medianoche, y efectivamente a mí se me olvidó ese comentario,
cuando traté lo de Puerto Plata, de que misteriosamente en la noche apareció todo un aparataje de muchísimos vehículos de Lidosa fumigando el malecón de Puerto Plata, cuando eso debió ser el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Obras Públicas, pero parece que el gobierno ha delegado responsabilidades gubernamentales al candidato. Pero al margen de eso, ¿qué opinión te merece lo que pasó ayer en Puerto Plata? Una gran irresponsabilidad de todos los actores que estaban por ahí presentes, sin exclusión ninguna. Ahora, yo les voy a decir lo que pasa. Nosotros estamos en un periodo de pandemia, ciertamente. Una pandemia que ojalá podamos verla ahorita en su contexto, porque incluso en el mundo no son nuevos esos periodos. Hay que hablar de la varicela, de la fiebre amarilla. ¿Cuál es la diferencia de lo que sucedió ayer en Puerto Plata con los repartos de alimentos que muchas veces salen en las redes que hace el gobierno? ¿Cuál es la diferencia de lo que sucedió ayer con muchos mercados de todos los municipios del país que están todos los partidos administrando o estuvieron todos los partidos administrándolo? ¿Cuál es la diferencia de lo que sucedió ayer con las filas del Banco de Reserva en el país el día 15 pasado y ahora la semana pasada? Es lo mismo. Lo que pasa es que hay que sacarle filo político y al que más le interesa, uno muestra la discolay del alcalde, el otro muestra el 911, el otro muestra a la policía, el otro va y muestra a la iglesia y no se dan cuenta en el fondo, porque es lo que yo le digo, tienen que nacer con el deseo de hacer las cosas bien, no solamente de ver quién administra o quién saca provecho. Se tienen que dar cuenta que es un pueblo que la esperanza que tiene ya está cifrada quizás en que Dios nos ayude, porque somos un pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque eso de quédate en casa es muy bien para los que tenemos una casa o tenemos posibilidades de tener recursos y tener una despensa con 2 o 3 días de comida. Pero a la mayoría de esa gente que usted le dice quédase en casa, no tiene que comer, son trabajadores que salen a buscar la comida todos los días. Son trabajadores que tienen a sus hijos, a sus padres viviendo con ellos, viendo la necesidad en la cara de ellos, que tienen que buscarle medicina para la presión o para el azúcar y que ya después de mes y medio no tienen de dónde más agarrar. Entonces se lanzan en la calle, se mueren entonces en su casa y se van a morir de la presión alta, se van a morir de la tensión, se van a morir de tantas cosas, de impotencia se van a morir. Y entonces en eso es que tiene que salir la administración, que tiene que estar consciente de quiénes son los líderes. Por eso es que me identifico con el planteamiento de Luis Abinader. Esto no es un problema de un partido, ni siquiera es un problema del presidente solamente. Es un problema que tenemos que resolver todos juntos y no quieren que haya una mesa de diálogo para salir juntos. Quieren jugar a la política. Y durante el fin de semana circularon varias noticias políticas, una de las cuales destacada es el hecho de que Peñaguaba dice que para derrotar al PLD en las elecciones del próximo 5 de julio, se hace necesario que toda la oposición se una, en razón de que él argumenta de que el manejo de los recursos del gobierno le ha dado, en cierta forma, más popularidad al gobierno, y dice que para derrotarlo tiene que unirse toda la oposición. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, creo que el manejo del presupuesto y el primer tramo de lo que está pasando del Estado, del gobierno paternalista, le ha dado algún tipo de ventaja al gobierno y más como lo han manejado, porque su candidato aparece en todas las donaciones o ha sustituido el Estado en ese escenario y ese es el país en que vivimos. Ahora, viene otro tramo que es el que estamos cayendo ya, donde el país, que es la gran mayoría del dominicano que necesita comer, necesita salir a la calle, que le ha dado ya la oportunidad al gobierno de mes y medio de cuarentena y de toque de queda, se está dando cuenta que eso es puro allantimovimiento, puro bulto. Y cuando pase 1 o 2 semanas y se dé cuenta que la crisis económica va a ser igual de grave, no solamente en el tema de la vida, porque cuando crece la delincuencia, entonces la delincuencia comienza también a cobrar vidas, a cerrar negocios,
a votar empleados, a suspender situaciones que desde ya se ven con el turismo y con la remesa. Entonces, yo creo que la gente va a afianzar más la necesidad del cambio que tiene que tener la República Dominicana. Así que lo que hay es que competir. Yo no creo, además, que en este momento ninguno de los tres candidatos que están marcando, esto es mi idea política, vaya a ceder en una alianza de primera vuelta, porque están buscando tener recursos primero por arriba de un 5% para quedarse con un partido con recursos, que esa es una ley que habrá que revisar en República Dominicana, porque no se puede seguir gastando tantos recursos en política, y después quieren tener presencias en el Congreso para hacerse políticamente también importante. Y yo creo que eso lo tienen asegurado los tres partidos. Ahora, creo, también este es mi olfato político, que por más que se muevan la simpatía, Luis Abinader tiene una posición que liderea esa simpatía de cambio, de alternativa, y va a ser el próximo presidente de la República. Y cuando tanto el partido de gobierno como Leonel Fernández vean que es un asunto de llegar a una alianza para una segunda vuelta, para o tener espacio de administración o tener un espacio de dominio político de lo que era la estructura del PLD, entonces ahí la competencia va a ser quién tiene un acercamiento con Luis Abinader, que yo lo que entiendo es, y le pido a Dios que nos ilumine, y aquí a la Virgen de la Altagracia y de la Mercedes también, que entiendan que ese acercamiento tiene que ser para la gobernabilidad, no para la participación política, menos económica, sino para la gobernabilidad de un país que tiene que comenzar a producir para exportar, que tiene que relanzar el ambiente del turismo, que tiene que volver a competir en un mundo que va a estar afectado no solamente por la pandemia, sino por la resaca económica. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ito Bisonó, con lo del término del posicionamiento del candidato Luis Abinader, porque realmente lo que plantea Peñaguaba es para que no haya una segunda vuelta. Pero sin embargo, del lado oficial, si uno se atiene al Twitter que escribió el embajador José Tomás Pérez, proponiendo que el que quede en tercer lugar, y ya él está asumiendo que el tercer lugar o puede ser Gonzalo Castillo, puede ser Leonel Fernández, le dé el apoyo al segundo, lo cual indica que están admitiendo debilidad, están admitiendo que están débiles cuando necesitan del tercero para una eventual segunda vuelta. No solamente eso, yo vi al presidente interino del PLD esta mañana hablar y decía que es una posición muy personal de ese embajador y miembro de su comité político. Esto indica que lamentablemente el ciclo que termina de los partidos tradicionales en República Dominicana termina de la misma manera que terminó Balaguer y Lora, que terminó Jacobo con Jorge Blanco, o Antonio Guzmán con Jorge Blanco, o Peña con Juan Bosch, o Miguel Vargas con Hipólito Mejía más reciente. O sea, que es irreconciliable, porque es que es un asunto de quién liderea, quién tiene la oportunidad. Y yo lamentablemente lo veo así. Por eso tenemos que ver la oportunidad de comenzar a formar jóvenes, de comenzar a interactuar con ideas y propuestas sobre lo que es el país y cuáles son los compromisos. Y el electorado tiene que comenzar también a ver la trayectoria de cada cual que quiere llamarse político. ¿Qué escribe? ¿Qué dice? ¿Cuál es su conducta? Para ver qué puede esperar de esa persona. Ito, ¿qué tú opinas de las elecciones del 5 de julio? La factibilidad de las elecciones del 5 de julio, presidenciales y congresuales. Yo creo que se van a celebrar el 5 de julio. Nosotros estamos ante la pandemia todavía no llega a frenarse, pero va disminuyendo. Todavía faltan 2 meses y medio. En República Dominicana volvemos a lo mismo. Ustedes han visto la cola en los bancos, han visto los mercados, han visto la manifestación. Bueno, pues ir a las elecciones segmentando el día entre los mayores, primero de 60 años, de 7 de la mañana a 6 de la tarde,
las mujeres después, los hombres después, la Junta que tenga las previsiones de distanciamiento, que todo el mundo acuda con su protección, como ya es obligatorio salir a la calle, ya hay ordenanzas de que nadie puede salir sin mascarilla. Yo creo que son procesos que van a permitir hacer las elecciones y cuidar la democracia de la República Dominicana, porque lo que no podemos apostar es a caer en un vacío después de agosto. Un vacío que se comienza a discutir y que cada cual comienza a sacar filo desde su litoral. Y eso es lo peor que le puede suceder a la República Dominicana. Así que yo espero que ese tiempo sea un tiempo útil, un tiempo de nosotros reflexionar, no solamente para armar esas elecciones que ya se hicieron en un mes las anteriores, aunque acompañados con organismos internacionales, pero tenemos 2 meses y medio para prepararla. En Corea del Sur, que es una sociedad totalmente diferente, eso lo admito, pero son muchos más millones de personas que acuden y fueron las elecciones más votadas de su historia republicana. Así que nosotros nos estamos preparando para ello. Hito, en el fin de semana, la Cámara Alta conoció la solicitud de expansión del periodo de emergencia del Poder Ejecutivo por 45 días más. Fue aprobado e irá a la Cámara de Diputados. Como legislador y como político que ve la realidad nacional, ¿piensa que es procedente? ¿Por qué tiempo? ¿La apoya? ¿La rechaza? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, como legislador tengo que estar pendiente de lo que dice la Constitución y de lo que dicen las leyes. La Constitución y el estado de emergencia lo hemos aprobado y se le van a aprobar unos días, sin lugar a duda, mañana. Ahora, ¿cuántos días se le van a aprobar? Es la pregunta. Hay una ley, la 21-18, que en su artículo 28, numeral número 1, señala muy claro que a los estados de emergencia se tienen que solicitar, ¿verdad?, 5 días antes, y dentro de esos 5 días no pueden ser la extensión mayor que el periodo previo. O sea, la ley es muy clara. Lo más que se le pueden aprobar son 15 días. Lo que el Senado ha hecho es una jugada política y ellos lo saben. De mayoría del partido de gobierno, absoluta casi, 90%, aprueban 25 para decir que la oposición no le quiere dar los 25 días. No, la ley 28, el 21-18, en su artículo 28, numeral 1, dice muy claro que los periodos de emergencia se pueden aprobar dentro de los 5 días con una extensión igual a la anterior. Igual a la anterior. Entonces, lo más que se le pueden aprobar son 15 días. Ahora, ¿para qué son esos 15 días? ¿Para que Gonzalo Castillo ande fumigando de noche con su empresa privada? ¿O para que las licitaciones de salud pública sean licitaciones cuestionadas y las tengan que anular? ¿O para que el presidente tenga que cancelar instituciones completas por vicios de corrupción en sus licitaciones para llevarle comida a la gente a su casa y que todavía no haya un proceso claro? ¿O para que se sigan viendo procesos de candidatos que están sometidos a la justicia en la Procuraduría porque han cancelado funcionarios y no pasa nada? Principalmente los de gobierno. Entonces, esa es la pregunta de primero la de ley y luego la política que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿cuál es el combate a la pandemia que estamos haciendo? No se quieren reunir con nadie. Vemos a un ministro de Salud Pública que transmite muy bien, parece que era antes conductor de un programa, pero ¿y qué números son esos? No dan ni los números, ni las pruebas, ni lo que dijo el presidente en su discurso, ni se saben cuáles son los planes que van a seguir más adelante, que es la propuesta que está haciendo la oposición, porque es un problema del país. Vamos a sentarnos con el liderazgo del mismo presidente y de todos sus ministros, pero vamos a ver hacia dónde vamos con este plan de emergencia. Hito Bisonó, solo nos resta agradecerte en todo lo que vale. Muchísimas gracias por tu participación, como siempre, brillante, tratando los temas de actualidad. Gracias. A ustedes y a los amigos televidentes, muchas bendiciones.